Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta con el programa Actualidad Ciudadana del Partido Acción Ciudadana y el día de hoy nos acompaña el jefe de fracción, el diputado Marco Vinicio Redondo Quiroz. Muy buenas tardes, don Marco Vinicio. Muy buenas tardes, un placer estar nuevamente al aire con ustedes. Don Marco, el 1 de diciembre específicamente se da a conocer la agenda de proyectos prioritarios para el Ejecutivo en lo que se refiere a los temas a conocer por la Asamblea Legislativa. En este proceso legislativo a veces cuesta un poco que las personas que no están dentro de la Asamblea conozcan el teje y maneje de cómo funcionan estas agendas en periodos ordinarios, en periodos extraordinarios, cuando son agendas que se discuten por parte de los partidos políticos y cuando son unas agendas propuestas por el Ejecutivo. Quizás podemos iniciar por ahí, tratando de que las personas que nos ven comprendan un poco más sobre el quehacer legislativo. ¿Cuál es la diferencia en este momento de la agenda extraordinaria propuesta a partir del 1 de diciembre por el Poder Ejecutivo? Bueno, yo creo que este ejercicio es un ejercicio muy importante. La ciudadanía tiene que conocer qué es lo que en realidad se hace aquí, cómo se hace, para que así haya una mejor comprensión de lo que es el manejo que se hace a nivel de la Asamblea. Es importante que la ciudadanía conozca que existen dos tiempos aquí en el plenario, uno en donde se ve la agenda ordinaria, que es la agenda que manejan todos los diputados y diputadas, y por el otro lado lo que representan las sesiones extraordinarias. En las sesiones ordinarias se ven enteramente los proyectos que están dentro de la corriente legislativa y que el orden del día se maneja en función de cómo fueron entrando y no tienen más manipulación que aquellos que se den por el acuerdo que se tome a través del las comisiones mismo. Y las comisiones legislativas. Bueno, cuando las comisiones llegan y dictaminan, entonces entran los proyectos a plenario y ya sus proyectos están disponibles para poder ser votados acá en el plenario. En ordinarias se maneja ese orden en función de cómo van saliendo de cada una de las comisiones. También existe la potestad de los diputados y las diputadas de poder hacer alteraciones sobre ese orden. En términos generales los proyectos están siempre circulando dentro de la agenda y en ordinarias son enteramente manejados por los diputados y las diputadas. En cambio, en la agenda extraordinaria las sesiones son manejadas por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que define de todos los proyectos que están en la corriente legislativa cuáles son aquellos que le interesa y entonces los convoca. Pero no solamente puede convocar, sino que también puede tener el ejercicio de desconvocarlos. Precisamente, don Marco, entrando al tema del vocabulario legislativo, cuando uno está acá trabajando se encuentra con una jerga diferente a la que se conoce regularmente en la calle, ¿verdad? Las personas en su día a día. Y se habla mucho, por ejemplo, de que se convocaron proyectos y se desconvocan proyectos. Y la gente no logra entender, primero, qué significa convocar, desconvocar, y luego, por qué se convoca y se desconvocan proyectos. Cuando se inician las sesiones extraordinarias, que son 2 periodos durante el año, uno que es durante el mes de agosto, todo el mes de agosto, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de hacer las convocatorias, y a partir del 1 de diciembre, hasta el 30 de abril de cada periodo, el gobierno puede estar haciendo ese manejo. ¿Y cómo se hace? Las convocatorias es que existe un decreto emitido por el Poder Ejecutivo, firmado por el presidente de la República y el ministro de la Presidencia, en donde define cuáles son los proyectos que él quiere que sean conocidos en el plenario. Y no solamente en el plenario, sino que también aquellos que involucran las comisiones. Entonces se emite el decreto, que dicho sea de paso, ayer se dio lectura, se dio la apertura de la sesión extraordinaria y también ya se había dado el día anterior la lectura del decreto, con lo cual a partir del día de ayer ya empiezan los primeros cerca de 60 proyectos que está convocando el gobierno. Entonces ese acto de emitir el decreto es lo que se llama la convocatoria, pero también de manera simultánea el mismo Poder Ejecutivo, a través de otro decreto también firmado por el señor presidente y el ministro de la Presidencia, puede decidir retirar
algunos proyectos. En otras palabras, que los proyectos dejen de conocerse, por lo tanto ya no serán parte del orden del día. ¿Con qué objetivo o cuáles podrían ser los objetivos para desconvocar o sacar de la discusión parlamentaria, o antes de que inicie la discusión parlamentaria sobre un proyecto, decidir entonces que no se conozca? Aquí hay también otras dinámicas que es importante que se conozcan. Resulta ser de que cuando un proyecto viene de la comisión, tiene que empezar lo que aquí se conoce como a quemar días. Quemar días es que se da lectura sobre el proyecto, que el proyecto está en esos momentos en estudio, entonces hay un espacio sobre el cual los diputados y las diputadas pueden presentar mociones adicionales, que son las conocidas como las mociones 137, que son, el objeto de ellas es que, a pesar de que ya fue dictaminado en comisión, estando en plenario, quienes estamos acá como legisladores, tenemos la oportunidad de poder hacer aún algunos cambios, algunas modificaciones, y eso lo habilita el artículo 137 del reglamento. Y en ese sentido existen ahora solamente 2 días para poder hacer eso. Cuando se da la primera lectura se dice que se está quemando el primer día. Entonces, si ya tienen mociones 137 o alguien va a presentar mociones 137, esas son incorporadas al expediente, el expediente sale del plenario y regresa otra vez a comisión para que en comisión se haga el análisis de las mociones presentadas y se tome el acuerdo, ya sea de aceptarlas o rechazarlas. Si se aceptan, se integran al texto de tal manera que cuando son aprobadas y son vistas todas las mociones, ese texto vuelve a retornar otra vez a plenario para que el plenario pueda seguirle dando seguimiento para su respectiva aprobación. Entonces, a partir de ese momento se lee para su segundo día. Y además de eso, una vez que ya ha cumplido con los 2 días, existe otro procedimiento que son las mociones de reiteración. Esto significa que algún diputado pudo haber presentado durante todo el proceso en comisión algunas mociones que fueron rechazadas, entonces se tiene la oportunidad de poder hacer reiteraciones. En otras palabras, de que se vean nuevamente las mociones, ya eso se ve en plenario y ahí se tomará el acuerdo si se acepta o no se acepta, pero para eso se requieren 3 días adicionales. Los procedimientos legislativos para las personas que no están aquí pueden parecer un poco complicados, y esta es simplemente una pincelada de parte de lo que sucede en la labor legislativa. Don Marco, ¿usted podría comprometerse con nosotros para que el próximo miércoles podamos continuar conversando sobre esta agenda que está planteando el Ejecutivo y también seguir explicándole a la gente cómo se maneja el periodo, porque además continuamos ahora con otras entrevistas y se nos acorta muchísimo el tiempo para poder explicar todo el trabajo legislativo? Claro que sí, con mucho gusto, y sobre todo porque es importante que la ciudadanía conozca todo este proceso, porque este proceso es diseñado justamente para poder garantizar no solamente la democracia, sino también de que exista la correcta participación y que los temas se vean dándole la oportunidad a los diputados y diputadas para poder tomar las decisiones que mejor le correspondan al país. Le agradecemos al diputado Marco Vinicio Redondo por habernos acompañado un día más en Actualidad Ciudadana del Partido Acción Ciudadana. Y bueno, el próximo miércoles continuaremos con más información y además el canal legislativo continúa con otras entrevistas a diferentes diputados representantes en la Asamblea Legislativa. Que tengan muy buenas tardes.